Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro en modo radio, hoy con una invitada en este espacio donde uno de los objetivos es poner la voz en primer lugar, poder compartirnos de una manera diferente, tal vez a la esperada, en un video de Instagram. Hoy no estamos en vivo, pero vamos a estar compartiendo estos videos donde también los invitamos a dejar sus comentarios como si estuviéramos en vivo y ahí los vamos a estar leyendo y respondiendo. Y siempre con esta invitación de compartir nuestros caminos, de ir viendo qué nos resuena de los procesos del otro y qué podemos llevar a nuestra propia vida. Así que te doy la bienvenida, te damos todos la bienvenida, Cami, y te dejo presentarte para quienes no te conocen. ¿Quién es Camila y qué es lo que hoy estás compartiendo con todos los que sientan recibirlo? Hola Yani, hola gente. Bueno, me presento, mi nombre es Camila. Muchas gracias por invitarme y cederme este espacio. Y qué pregunta difícil para arrancar, ¿no? ¿Quién es Camila? Porque yo podría decir, soy Camila, soy de Quilmes, pero ¿qué importancia tiene eso, no? ¿Cuántas Camilas en Quilmes debe haber? Irónicamente, me tocó también llamarme Sombra en esta vida, así a modo de recordatorio, quizás de lo que tengo que trabajar, ¿no? ¿Quién es Camila? Es alguien que vive en las sombras hace mucho tiempo. Me ha pasado de ir a constelaciones familiares, ir a mismo en la escuela cuando cursaba en el secundario o cuando cursaba en la facultad, que la gente me decía siempre por el apellido, siempre por el nombre, y me decían, va mucho con tu forma de ser, va mucho con tu esencia. En las constelaciones quizás fue más un darme cuenta de que no estaba tan copado, ¿no? Que me dijeron, vos te llamás Sombra y estuviste así toda como la terapia, ¿no? Toda la constelación, estuviste como una sombra toda la tarde. Y fue como un llamado de atención importante. Y bueno, cuando me invitaste a ser parte de este encuentro, pensaba, ¿no? ¿Cómo te digo que no? ¿Y cómo te digo que sí? Porque siendo que es mi sueño en algún momento, ¿no? Poder cantar o poder, no sé si comunicar, no sé si mi misión realmente tenga que ver con comunicar algo, ¿no? Pero eh, sí el canto, sí trabajar la voz para el día de mañana, mínimamente para mí, ¿no? Poder expresarme. Eh, ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cómo empezar a caminar ese terreno, digamos, ¿no? Es muy, no sé, yo lo siento que es como muy lejano y al mismo tiempo está, no sé, abajo de mis pies. Bueno, y en ese proceso, ¿no? De entender, bueno, creo las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿O para qué vine? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué ahora? Me acuerdo que cuando era chica siempre me preguntaba, ¿por qué reencarné en este momento? Era como una pregunta que siempre estaba, ¿por qué reencarné en este momento? ¿Para qué? La espiritualidad en mi vida, en mi casa, es como la religión para a otras familias, otras casas que quizás les tocó, no sé, crecer con un dogma muy fijo, con, no sé, ir a la iglesia o esas cosas. En mi casa, para mí, para mi familia, siempre fue algo muy natural, siempre estuvo presente, pero no desde el lado de una búsqueda personal. Y ya hace tiempo que quizás en esa búsqueda personal la vida no estaba haciendo lo que yo quería o lo que yo esperaba cuando era chica, que soñaba mucho y ninguno de esos sueños se cumplió. Entonces, bueno, eh, el camino se fue haciendo diferente. Y en ese camino de reencontrarme con mi espiritualidad empezaron a venir muchas imágenes, muchas memorias, muchas emociones, muchos miedos, mucha ansiedad. La ansiedad no era una emoción que yo conociera. Sí el miedo, sí la timidez, sí, sí la tristeza, sí el enojo, pero no la ansiedad de, de hasta sentir desesperación, ¿no?
por qué vivo así o hacia dónde tengo que ir. Y bueno, en una de todas esas búsquedas, ¿no? De, bueno, hacer muchas terapias holísticas, leer mucho, soñar mucho también, eh, tratar de buscar respuestas siempre afuera, ¿no? Es como que siempre queremos que afuera venga el salvavidas y nos trate de dar todas las respuestas y ya está solucionado el problema. Y no es así. Ojalá fuese así, pero no es así. Y me encontré con 2 mensajes recurrentes que me atacaron los últimos meses, no me dejaban en paz. Era: sé la mejor versión de ti mismo y conviértete en el maestro que te hubiese gustado tener. Estos 2 mensajes que se me aparecían día y noche por todos lados, me me enloquecieron, porque si bien es como una ayuda, ¿cómo se supone que haga eso? ¿Cómo se supone que puedo traer a la tierra, bajarlo y ser la mejor versión de mí misma y convertirme en la maestra que me hubiese gustado tener? La verdad que como mensaje muy lindo, pero como tarea bastante difícil. Después de la sesión de Amanaica, que te había dicho que yo sentía que mis guías no me querían mostrar mucho, como que están un poco enojados conmigo. Y me di cuenta que esa búsqueda era muy insistente con respecto al tema del origen. En todo este proceso de mi despertar espiritual, me di cuenta que tengo una conexión muy fuerte con la idea de que quizás mi origen no está en la tierra y entonces este escapismo, ¿no? Es una sensación natural en mí. Y después de la sesión de Amanaica empezaron a llegar más mensajes y, bueno, una cosa llevó a la otra y un poco como a presión, porque yo soy una persona que tiene que pensar mucho y no me animo a hacer las cosas de entrada, no pego un salto sin seguridad. Se dio la idea de hacer este proyecto, que en principio es una tienda holística, pero en realidad no estaba pensada para ser una tienda holística, o sea, se fue dando conforme a las circunstancias y necesidades, y también quizás muchas opiniones externas. Pero lo que yo siento es que a mí me gustaría que el día de mañana, más que una tienda holística, pueda ser un espacio donde personas quizás que están un poco confundidas o perdidas como yo puedan tener un lugar. Y no un lugar donde quizás hagan una terapia o compren un producto o no sé, vean un video, quizás no, quizás simplemente que sea un espacio donde la gente pueda comunicarse, esto de poner, ¿no? La voz en primer plano, ¿no? Y decir, bueno, no sé qué siento, no sé de dónde vengo, no sé hacia dónde voy, eh, no sé qué hacer con estas emociones, no sé qué hacer con estas memorias, con estos recuerdos de vidas pasadas. Siento que mi origen no es en la tierra, o siento que el origen de mi problema no es de esta vida, cosas así. Que se haga como un grupo de, así como de, no sé si de contención, pero un lugar donde la gente pueda expresar, expresarse, ¿no? Expresar esas angustias quizás que tuvieron siempre y nunca les pudieron poner nombre. Y a mí me pasó que el año pasado y este año les pude poner nombre. Y llegué a, bueno, todo este contenido que hay en internet con respecto a las semillas estelares. A mí me gustaría que, bueno, hoy es una tienda holística, ¿no? Pero me gustaría que el día de mañana sea un espacio donde quizás muchas semillas estelares puedan encontrarse y si no son semillas estelares, no importa, porque a ver, haber nacido siempre en la Tierra también es ser una semilla estelar. Que todas las almas que tengan un lugar para encontrarse y expresarse y decir, sí, tengo, tengo esta nostalgia, tengo este dolor, tengo esta herida, tengo estos miedos, estas angustias,
y lo puedan expresar y se puedan dar cuenta que hay mucha gente en la misma búsqueda y que si estamos acá en este momento, quizás sea para justamente reencontrarnos y poder ir buscando más y más formas de, bueno, de hacer este lugar y este tiempo algo mejor. Me encanta todo lo que contás y qué importante el mensaje que estás trayendo, porque también un poco el objetivo de este espacio es esto de desmitificar. Muchas veces cuando empezamos a entrar a este mundo espiritual y que a veces queremos entender un montón de cosas y hay muchos imaginarios también, y tal vez muchas veces existe esa expectativa a que conectar con energías más elevadas es estar meditando en paz todo el tiempo, que obviamente queremos llegar a un estado así de equilibrio como más constante con todas las herramientas que vamos incorporando, pero también sabemos que hay que ir atravesando un montón de cosas y muchas veces esto como vos decís, ¿no? De poder, digamos, estás creando un lugar donde la gente pueda expresarse, se me venía esa palabra mientras te escuchaba, como en tu propio camino, esto de tener que trascender un montón de miedos y dificultades para poder lograr tu propia expresión, pero al mismo tiempo, este espacio que estás creando tiene que ver con eso, con dar ese espacio para que otras personas se puedan expresar libremente. ¿Cuántas veces las mismas pruebas que nosotros vamos atravesando son las que nos llevan a ir tomando y construyendo y quizás recordando también las propias herramientas para poder compartirlo con otros? Y siento que eso es súper hermoso a medida que lo vamos como atravesando, a medida que vamos viendo crecer los proyectos y que se van expandiendo, así que no tengo la menor duda de que esa visión que hoy estás teniendo y que diste este primer paso como tienda holística, aunque quizás no fuera el objetivo final, pero esto de dar un paso para poder empezar a crearlo, a generarlo, a que la gente lo empiece a conocer y saber que ese espacio está abierto y seguramente se va a ir dando de muchas maneras y un poco con lo que vayas proyectando desde ahora y también seguramente la vida misma te va a ir sorprendiendo con lo que va a ir sucediendo en el camino. Muchas gracias. Quizás sea muy ambicioso o un poco abstracto si se quiere, porque es una idea que todavía no tiene ni pies ni cabeza. Me gustaría que el día de mañana sea un lugar para que las personas que nunca supieron que podían conectar con su espiritualidad o conocen a alguien que está haciendo terapias holísticas y no saben por dónde empezar, que se encontró con un mundo nuevo y con mil cosas en la era de la información donde aparecen 500 reels de cristales, 500 reels de sesiones, registros y terapias, y por ahí pues quizás el que está más acostumbrado, más despierto, es algo natural y tiene el discernimiento más trabajado, pero una persona que llega de la nada o quizás con ideas muy fijas, muy limitantes, y se encuentra con un mundo nuevo, me gustaría que ese espacio sea ese lugar, que, donde puedan empezar de cero, expresando todas esas ansiedades, esas dudas, confusión, y que tomarlo como algo natural, de que es parte del proceso y que está bien sentirlo. A mí me pasaba mucho de sentir que doy un paso y doy 15 para atrás, y doy 2 pasos y doy 10 para atrás. Y siempre me retan y me dicen que no, que es normal, que en la vida no se avanza siempre para adelante y que está todo bien. Entonces, que también, bueno, desromantizar el despertar espiritual y la noche oscura del alma y el sanar, que está como, no sé, como promocionado, como que es lo mejor que te puede pasar en la vida, y sí, es lo mejor que te puede pasar en la vida, pero nadie dijo que iba a ser lindo en el medio. Hay muchas emociones y muchas etapas que no están buenas, pero que hay que pasarlas y que son parte de la vida. Un poco ya nos estuviste contando, pero ¿sentís que hubo algún momento en el que dijiste, como que te propusiste firmemente iniciar esa búsqueda interna, o quizás llevándolo más hacia lo que es la conexión con
con energías elevadas? ¿Hubo alguna situación concreta o sentís que fue algo que fue simplemente sucediendo a lo largo de tu vida y que una cosa fue llevando hacia la otra, o quizás una combinación de ambas opciones? En mi caso particular siempre fueron episodios de depresión muy fuerte y desde muy chica. Creo que soy consciente de la sensación de tristeza y de angustia, no sé, fácil desde los 6 7 años, como que me acompañó toda la vida. Y era una tristeza y una angustia de todos los días recurrente y no saber qué origen tenía. Y si bien, bueno, mi hogar no fue un hogar quizás muy lindo y muy feliz, era algo que no tenía que ver con el día a día, era otro tipo de emoción. Hasta que un día, ya un poco más grande, 12, 13 años, le pude poner el nombre que era nostalgia. Y nostalgia que yo no sabía, no podía entender. Era como la sensación de estar como fuera de tiempo o fuera de lugar, o como que no tenía que estar acá y después, bueno, era un enojo. ¿Y por qué estoy acá? ¿Y por qué reencarné en este tiempo? Me acuerdo que siempre decía eso, ¿por qué reencarné en este momento particular? Si yo hubiese reencarnado antes, hubiese vivido un tiempo mejor. Y es como que tenía esa idea fija en la adolescencia, de que todo tiempo pasado fue mejor y que si yo hubiese estado en otro lugar y en otro momento, me sentiría mejor. El año pasado, bueno, después de muchas cosas, sí me pasaron cosas. Puntualmente, hace 9 años tuve un robo en mi casa. Y que eso, bueno, fue como caer en una escalera para abajo, ¿no? Como que cada año peor. Fueron 9 años de remarla y de que todos los años fueran malos o que, no sé, quizás encontrarme de golpe con la vida, que las cosas no estaban buenas y que mi presente no era bueno, mi pasado no era bueno, mi entorno no era bueno y nada era bueno. Bueno, básicamente fueron 9 años muy feos en los que estos episodios de depresión eran muy recurrentes y yo pensaba que no, que era algo constante, algo con lo que yo tenía que vivir porque, bueno, yo era así y la vida era así. Y el año pasado, mi mamá me agendó una sesión de registros akáshicos, que yo nunca había oído hablar de los registros akáshicos, no los había buscado, no sabían qué era, no me llamaba la atención, quizás era porque en ese momento no me sentía bien y no estaba conectada con mi espiritualidad, entonces para mí era, no sé, algo que se había puesto de moda y que si le gustaba a mi mamá, a mí no me tenía que gustar. Y bueno, cuestión que tuve esa sesión y me cambió la vida porque era tan limitada mi visión de la espiritualidad que yo pensaba que era mi yo de ese momento y qué sé yo, mis vivencias de corto tiempo que estaba acá y no sé, algún karma y ya está. Y no, como que se abrió el abanico y de repente la existencia tenía que ver muchísimo más allá en el tiempo y el espacio. Desapareció el tiempo y el espacio, desapareció quizás el que es Camila la que está mal. No sé si se entiende lo que quiero expresar, es como que se me abrió la mentalidad completamente y me di cuenta que estaba en una baldosa chiquitita en un mundo gigante. Y eso dio pie a volver a soñar, en el sentido literal de la palabra, volver a soñar, tener visiones, tener sueños lúcidos, tener memorias de vidas pasadas, memorias de cosas que me habían pasado en la infancia y no me acordaba, y también mucha percepción. Ya no era por ahí soñar que quizás podía pasar algo y después pasaba parecido, no, sino percepción de darme cuenta que, no sé, en mi casa no estaba sola, o si yo estaba triste, que quizás esa tristeza no era mía, si la otra persona estaba enojada, no es que esa persona estaba enojada conmigo, sino que tenía como algo que le hacía enojar. Ver más allá, ver la parte etérea y espiritual
de la vida, de las emociones, de las enfermedades. A mí me rodean muchas personas que pasaron por problemas de salud, entonces quizás ver dónde está el origen, dónde está la raíz, cómo está vibrando esa persona, o sea, empezar a darme cuenta de eso y conectar desde otro lugar. Tuve 3 sesiones de registros akáshicos, lo cual hoy creo que fue un montón. No sé si volvería a hacer lo mismo, pero bueno, cuando está en un estado de desesperación o en un estado de que, así como de euforia, que quiere saber más y quiere, no sé, sanar todo en 2 semanas, se pone intenso y yo me puse muy intensa. Hice 3 sesiones de registros akáshicos y fui a hacer constelaciones familiares en grupo. Bueno, eso me cambió la vida porque me acuerdo que fue para esta altura del año pasado que empecé a tener, bueno, esta necesidad de saber más y de leer y de buscar, porque no me servía ya lo que sabía de toda mi vida, de la espiritualidad, que era como, no sé, era como muy poquito comparado con el abanico enorme que había, y yo es como que estaba viendo solo una parte chiquita, y ahora yo quería saber todo, y no me era suficiente. Y hablar con mi amiga no era suficiente, y hablar con mi mamá no era suficiente, hablar con mi abuela, que es la que me enseñó la espiritualidad y todas las enseñanzas, no me era suficiente. Los videos de YouTube no me eran suficientes, como que nada me alcanzaba. No estaba ahí la respuesta que yo estaba buscando. Y llego en un momento, ahora no recuerdo muy bien cómo, a estas partes de, bueno, del internet y los videos, ¿no?, que decían semillas estelares. Y tenía que ver con esto de desencajar y no encontrar como la respuesta o el lugar en el mundo. Y encontré una chica, me acuerdo, que hablaba de, bueno, de lo mismo, ¿no? Que se había cansado de su vida, que empezó una búsqueda y en esa búsqueda que ella pensó que era quizás como el camino correcto, como el que pensaba que era la espiritualidad, ella se fue a la India, después estudió un poco de budismo y pensaba que ese era el lugar. Como que, bueno, la espiritualidad tiene que ser algo parecido a esto. Y se encontró que no tenía respuestas ahí. Hasta que empezó a hacer el camino inverso, que es ir adentro. No quizás buscar respuestas afuera, sino ir adentro. Quizás adentro la respuesta está ahí y uno está desesperado buscando afuera. No está en la palabra justa. Esta chica tiene un podcast, tiene un blog, tiene un canal de YouTube y no recuerdo muy bien cómo llegué. Que tenía un test de semillas estelares, como preguntando, ¿sentís que quizás podría llegar a ser una? Y bueno, me acuerdo que tenía un montón de podcasts y explicaba más o menos cómo era el asunto. No tenía ni idea porque nunca había escuchado que había tanta información con respecto al tema, ¿no? Que había gente que era de Sirio, que había gente que era de Orión, que había gente que era de las Pléyades, y que era este mundo todo nuevo para mí. Y me pasó que empecé a, bueno, a tener como una idea de lo que podía llegar a significar eso en mi vida, y llego a un video de música, que es un video de una canción de 10 minutos, instrumental, ¿no? 10 minutos. Me acuerdo que por esos días yo estaba empezando a meditar. Nunca había meditado en mi vida y estaba probando a hacer meditaciones. Y ponía meditaciones guiadas o música de gong o de delfines, ¿no? Para meditar. Y bueno, cuestión que yo me quedaba dormida. O sea, dicen que es normal, pero no pasaba más que eso. Hasta que un día encontré un video que tenía un león. O sea, la portada del video es un león. Y es una canción de 10 minutos. Y yo me acosté en mi cama y empecé a ver un montón, o sea, me fui. Estaba en mi cama, consciente, despierta, y me fui.
y vi toda una vida, de principio a fin. Si yo entiendo bien y creo que es esto, fue así una experiencia como de visión remota, no de una meditación o de un sueño, porque yo estaba despierta. Estaba despierta y de hecho cuando terminaba la canción la ponía de nuevo como para no perder ese estado en el que yo estaba, de poder como ver esa vida como de manera lineal. Y empiezo a escuchar una voz bueno, que yo sé que es mi guía, la voz que me va guiando y me va preguntando, bueno, ¿por qué querés ver? ¿Para qué querés recordar? ¿Para qué querés saber? Y cuando termina la visión me dice, bueno, hasta acá. Y me dice mi nombre. No me dice Camila, me dice otro nombre. Y eso para mí fue un antes y un después, porque vi toda una vida de alguien que no era yo, que no era humano, y entonces, ¿qué hago con esta información? Y ahí fue una búsqueda y un montón de prácticas, bueno, querer meditar, querer soñar, querer abrir registros, querer hablarlo con alguien y nadie podía entenderlo o habían tenido otras experiencias en su proceso espiritual, entonces no tenía con quién compartirlo. Y buscando, bueno, un día te encontré y dije, acá hay algo. Y, y sí, había mucho. Y después tuve dos experiencias más parecidas, pero con quizás más corta, con menos nitidez, con menos información. Y pude darme cuenta que esa vida que yo había visto era una vida pasada y que ahí estaba la herida emocional que me acompaña hasta hoy, que la tengo que resolver porque lo decidí yo antes de encarnar. Wow, qué lindo escucharte con todo tu recorrido. Se me vienen un montón de preguntas para hacerte, ahí estoy como tratando de ordenarme internamente para ver exactamente por dónde seguir, pero sí lo que vengo sintiendo mucho mientras te escucho y nos pueden contar ahí en los comentarios si alguien coincide conmigo, y esto creo que te lo había comentado, no sé si fue una de las primeras veces o si no fue la primera vez que hablamos, esta sensación de irte escuchando y ir sintiendo la energía que hay como por detrás de todo lo que vas contando y que siento que de alguna manera se me viene esto primero que íbamos conversando, esto del expresar e incluso del tener que trascender los propios miedos, las propias resistencias en esto de expresarnos, ya sea hablando, ya sea a través del canto. Y siento que muchas veces puede haber como una memoria que nos conecta con el recordar el poder que tiene la voz como energía, como vibración. Y mientras te escucho voy como confirmando eso, ¿no? Como el poder de la voz, el poder de esa vibración y de todo lo que vas compartiendo y expresando energéticamente, te puedo asegurar que se siente, así que gracias por eso. Qué bueno también esto que comentás y que coincido mucho en esto de compartir los caminos para, primero, reconocer que cada camino es único, que no necesariamente tenemos que coincidir con lo que quizás otra persona entiende por espiritualidad. Para cada persona es diferente, en muchos puntos vamos a coincidir, en otros no, y siento que lo más importante es esto que vos misma decís, esto de ir a buscar adentro, qué es lo que está pasando dentro de uno, cuáles son esas informaciones y utilizar las herramientas que nos vayan apareciendo como por fuera, digamos, entre comillas. Precisamente tomar esas herramientas para ir adentro de uno y no para quedarnos con el mensaje o la experiencia que otro nos cuenta. Esto de escucharnos para tomar lo que nos resuena a cada uno, que es lo que nos va conectando con nuestro propio camino y que tal vez nos va ayudando a entender un poco más qué es lo que nos pasa, pero no para compararnos y creer que si nosotros sentimos algo diferente está mal. Así que siento que es súper importante todo esto que estás compartiendo, que seguramente a más de uno esto le va a resonar un montón. Y esto de desmitificar lo que podríamos llamar crisis existenciales, esto de ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Y todas esas preguntas que aparecen. Esto de la nostalgia también me resuena un montón
con ese recuerdo que por ahí quizás no lo comprendemos desde nuestra mente y desde recuerdos concretos, pero sí como ese recuerdo del alma de que hubo otros lugares en los que vivimos y donde quizás era más fácil vivir y muchas veces nos aparece esto que vos nombraste como escapismo, esta sensación de saber que hay algo más, de querernos ir hacia ese otro lugar donde era más simple todo, pero nosotros mismos elegimos estar acá, entonces está buenísimo cuando eso también lo podemos recordar para tal vez aprender a conectar sin irnos del todo de acá, saber que podemos ir haciendo esas conexiones, ir como recordando y reaprendiendo a conectar con esas energías elevadas, pero al mismo tiempo con esa certeza interna de que elegimos estar acá en la Tierra precisamente para traer esa información muchas veces, para acompañarnos en estos procesos. Creo que resuena muchísimo con todo lo que vas contando también, o sea, cada una desde su lugar, pero también dentro de lo que voy compartiendo siento que está muy conectado con esto que nos estás transmitiendo vos, así que resuena un montón y creo que también al escucharte vos también me vas confirmando mi propio camino, así que gracias por eso. Y bueno, y esto de las crisis existenciales, de ir como desmitificando que el avanzar por el propio camino tiene que ser algo lineal, esto de saber que muchas veces esa sensación de que avanzamos un poquito y retrocedemos un montón, y que aparecen estas noches oscuras y estos encuentros con la sombra, todo esto que vos fuiste nombrando como que es parte, ¿no? Como que es necesario. Si nos quedamos solamente en este estado de querer flotar, está buenísimo. Cuando estamos en ese estado de pura paz y que me quedo flotando en una meditación, es parte y está buenísimo. Y es necesario también experimentarlo, pero si solamente nos quedamos ahí, nos estamos escapando de un montón de aprendizajes, que también nos trae recuerdo, que también son necesarios, para irnos encontrando con todo lo que hay adentro nuestro, la luz y la sombra, para poder ir sanando todas esas heridas, y es una ida y vuelta constante. ¿Hay alguna de estas crisis existenciales puntuales que sientas compartir, que sientas que hay tal vez, no sé, algún mensaje por compartir en relación a algún aprendizaje, tal vez por alguna situación puntual, o haber dudado quizás de tu propia conexión o de las energías o de lo que estabas percibiendo? ¿Hay algo puntual en relación a esto que sientas que quieras compartir? Ojalá pudiésemos estar todo el tiempo en estado de meditación, vibrando alto. Yo a vos te siento así todo el tiempo, te siento con una paz. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué nunca puedo estar así? De hecho, me costó muchísimo quizás bajar los nervios, o la intensidad, o el decir, bueno, estoy en un lugar seguro, estoy bien, todo está bien, estamos en paz y podemos transmitir esa tranquilidad. Que quizás cuando estoy en silencio y todo está en silencio, es como que existe, ¿no? Esa tranquilidad, esa paz está, pero cuando, bueno, esto, ¿no? Estamos hablando de poner la voz en primer plano, cuando yo rompo ese silencio, esa tranquilidad, siento que se perturba, como cuando cae algo en el agua y el agua se alborota. Creo que tiene que ver más con un aprendizaje de lo que es mi, mi gran lección a aprender, ¿no? Que es trabajar un poco la seguridad, ¿no? El merecimiento que tiene que ver con el perdón. En mi caso particular siento que tiene que ver con el perdón. Hace hace unas semanas atrás estaba en un vivo, o sea, me metí en un vivo que estaban haciendo en Instagram, que hablaban del perdón. Y me acuerdo que le pregunté a la chica por mensaje, ¿cómo hago para trabajar el perdón? Porque cierta situación, ¿no? Cierta persona vuelve a mi vida y por más que la haya constelado, ¿no? Por más que haya tratado de cortar con el vínculo tóxico, es como que sigo a la defensiva con esa persona, que todavía está como en conflicto. Eh, Esa persona me dice algo y yo reacciono mal. Y no puedo salir de ese estado. Me pone mal, me pone nerviosa, me enoja mucho. Y siempre con un estado con una sensación de culpa,
de, de no poder controlar eso. Y creía que tenía que ver con que en realidad yo no podía perdonar a esa persona. Y esta chica que estaba haciendo el vivo y la coach que estaba al lado decían que a veces, muchas veces, no entendemos cómo aplicar la ley del espejo. Que pensamos que tenemos que perdonar al otro cuando en realidad quizás es al revés. ¿Qué es lo que no estamos pudiendo perdonarnos de nosotros mismos? Siento que todo mi camino de vida va a estar relacionado con eso, porque es como que no me puedo perdonar por cosas que hice o dije o pensé, no, pero no solo ahora, no sé, como me peleé al mediodía con mi mamá o mi abuela y me arrepiento de lo que dije. No, quizás también cosas de vidas pasadas y cosas que pasaron hace muchísimos años que quizás nadie se acuerda, pero yo las tengo en una mochila a cuestas día y noche. ¿Por qué no me puedo perdonar a mí misma? Así sea un error minúsculo, o decir, me estoy expresando mal y te pido perdón por expresarme mal en un audio, o no sé, algo que hice hace 15 años atrás, o algo que dije hace 15 años atrás, o algo que hice en mi vida pasada hace vaya a saber cuánto tiempo. Esa es como la lección que siento que estoy transitando, ¿no? De que tengo que dar el paso, sabiendo que nada es perfecto y que me puedo merecer cosas buenas y me puedo dar el lugar para darme cosas buenas. Porque en esas crisis existenciales que viene tanta tristeza, tanto enojo, tanta frustración, ¿no? Tiene un poco que ver, ¿no? Con esto del merecimiento y pensar que uno quizás no merece cosas buenas. Y todos merecen cosas buenas, no importa si se equivocaron antes o no. No podemos estar eternamente juzgando a las personas por lo que hicieron, pensaron, dijeron hace 20 años atrás. Nadie es un dios juzgador para estar señalando con el dedo. No, no creo que sea así. Y se me es fácil quizás reconocerlo afuera, decir, no, bueno, esa persona no, no tiene por qué ser atacada, no tiene por qué ser juzgada, o puede empezar de nuevo, pero cuando es uno con uno mismo, ya es más difícil el proceso. Me pasó también de leer el libro de Luis Hay y ver en la parte de la vista, que yo tengo astigmatismo, y en la parte de la vista, Luis Hay dice que las personas que sufren de miopía tienen miedo de ver al mundo. Y las personas que tienen astigmatismo tienen miedo que el mundo las vea. Y eso me marcó tan, tanto, está en la columnita y dice, persona con astigmatismo, ¿qué es lo que siente o piensa esa persona? Y dice, yo perturbo. Y fue como, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo puede ser que sea tan claro el mensaje? Eso es mi propio proceso. El pensar que mi voz no merece ser escuchada o yo no merezco ser escuchada, ser vista, ser apreciada, ser querida, eh, merecer cosas buenas, horrible, o sea, es horrible. Yo cuando hablo con mis amigas o mi mamá siempre las reto y les digo, no, merecen lo mejor o no penses eso de vos misma, pero en espejo yo pienso lo mismo de mí. Y es un camino muy sinuoso, muy pesado, que se hace eterno. Y en esos momentos de crisis o de así de sentirme tan mal, no dudo de la conexión, pero sí quizás de merecer esa conexión. Y obviamente, bueno, hay que superarlo porque así con esa mentalidad no se vuelve a ningún lado, no se puede avanzar. Y creo que es algo que pasa mucho, ¿no? En esta noche oscura y proceso, ¿no? De despertar y tener que sacar
muchos miedos, muchos traumas, muchas heridas, sanarlas, llorar un montón, dejarlas ir, dejarlas que salgan para afuera, decirlas, ¿no? Ponerlas en palabras, dejarlas ser para poder transformarlas en algo más. Y bueno, creo que completa el círculo con ese mensaje que se me aparecía todo el tiempo de ser la mejor versión de vos misma. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué puedo hacer para ser la mejor versión? ¿Quién es esa mejor versión? Entonces me pasó mucho de sentir que tenía que conectar con el origen, no sé, por ahí lo estoy viendo como si fuese un ideal, ¿no? Como son frecuencias más elevadas y más sabias, quizás uno desde este lugar no tan terrenal lo puede llegar a idealizar un poco, ¿no? Pero pensaba conectar con esa esencia, que un poco de esa esencia, de esa persona que quizás fui, o de esas energías que quizás eran cotidianas para mí, poder bajarlas a la tierra y poder quizás llevar esa esencia a otros lugares o encontrarme con gente que ya la tenga trabajada o la quiera despertar. Había escuchado esto de que las semillas estelares tenían que activar otras semillas estelares y así se tenía que armar como un grupo de personas siempre al servicio del bien. Me pasa, ¿no? También esto de que como tengo el recuerdo de una vida en la que no fui buena persona, es como que me cuesta horrores esto, ¿no? De merecer cosas buenas, de tomar las riendas, ¿no? Y decir, bueno, voy a hacer un camino parecido, pero esta vez voy a hacer las cosas bien. Y voy a luchar para que esa luz triunfe sobre la oscuridad. Se me viene a conectar esto que decías del perdón con esta vida pasada que recordabas que en esa vida no había sido buena persona, tal vez como el perdonar esa partecita tuya, ese fractal que estuvo ahí en esa otra vida, tal vez por ahí viene el trabajo interno. Y se me venía todo el tiempo el recuerdo de uno de los mensajes de Sirio, sobre todo el primero que recibí y en varios más también se va repitiendo esto de recordar y ayudar a recordar, el poder irnos ayudando a conectar entre todos, entre los que sientan y resuenan y tienen ganas de conectar con esto, ¿no? No es obligar a otro a despertar si no tiene ganas o si no es un momento, pero sí en esto de irnos compartiendo, siento que nos vamos ayudando a recordar esos otros lugares, esas otras vidas, y más allá que las recordemos como con lujo de detalles o no, que sepamos, no sé, tal vez nuestro nombre o en qué momento o en qué lugar específico, al menos ir conectando con esas frecuencias, con esas esencias y con eso que fuimos aprendiendo en esas otras vidas. Por un lado, ir recordando lo que necesitamos sanar, pero también lo que fuimos aprendiendo, como vos bien decías, para poder traerlo acá, para poder bajarlo acá a la tierra y seguir llenando a la tierra de esas frecuencias de a poco y entre todos, entre los que resonemos al menos, ¿no? Y los que tengamos ganas y aceptemos. Y es todo un trabajo del día a día, el irlo integrando primero en uno mismo para desde ese lugar poder ir compartiendo, pero que al mismo tiempo en este compartir nos vamos nutriendo cada vez más en nuestros propios procesos. Es un ida y vuelta constante, siento. Y me dio risa esto que decías al comienzo de como que sentías que estaba tan tranquila, como vos al escucharme a mí. Y, y sí, quizás en este momento sí, pero también esto en el desmitificar, ¿no? También la cantidad de luchas internas que tuve y que sigo teniendo hoy día con aprendizajes que no paran, que son de todos los días y que a veces se van tornando como cada vez más profundos, incluso cuando uno dice, bueno, no, quizás es como que ya pasamos cierta etapa y ya estamos en un estado de paz total, y a veces siguen cayendo aprendizajes nuevos y que son todavía cada vez más profundos y que hay que ir cada vez más al fondo de uno mismo para poder seguir encontrando partes nuestras y poder seguir sanando con partes nuestras. Así que compartir también desde ese lugar como para desmitificar mis propias luchas internas de todos los días. Y que también esto de estar acá compartiendo y poniendo la voz también es algo que me ha costado muchísimo y que hoy día hay muchos momentos en los que todavía siento muchísima resistencia
quizás hasta que empiezo, quizás es hasta el momento de iniciar, pero sin embargo, ya sea o por ruidos de afuera que empiezan que pareciera que como que se amplifican al momento de empezar, por ejemplo, a grabar o al momento de empezar un vivo, y esa sensación de querer sostenerme en mi centro y querer seguir compartiendo y no perder el hilo. Sin embargo, como que hay cuestiones o propias inseguridades que aparecen como a interferir un poco, y siento que ir haciendo el ejercicio a ir cada vez más encontrándose con ese momento de equilibrio, a no perder el foco en lo que estamos compartiendo y el sentido que tiene lo que estamos compartiendo, y que si hay una persona del otro lado a la que le sirve todo esto que estamos hablando, siento que ya está, con una persona a la que le resuene y a la que le sume aunque sea un poquitito en su camino, ya es mucho más de lo que nos podemos imaginar. Pasa que a veces no tomamos dimensión de lo que eso significa, y ahí como que tal vez toman más peso todas nuestras propias inseguridades, ¿no? Pero siento que sobre todo cuando, a ver, el camino no es para todos igual, pero cuando sentimos ese llamado a expresarnos, a comunicar con esto que también vos mencionabas del canto, también me ha pasado y me sigue pasando un montón. Muchas veces como esta sensación de ese deseo y esa resistencia al mismo tiempo. Y siento que lo importante es seguir avanzando, aunque sea con miedo, seguir avanzando con miedo y seguir compartiéndonos. Sí, el camino siempre va a ser diferente. Yo pienso igual, tengo esta creencia, no sé si la compartís o no, que todos venimos más o menos a sanar lo mismo, por lo menos en este momento. Lo tengo entendido así, que las personas que estamos en la Tierra en este momento, haciendo el paso a la cuarta, creo que es cuarta densidad, quinta dimensión, no sé cómo le quieran, bueno, pero el paso, no el cambio de era, tiene que ver con sanar el corazón. Y el sanar el corazón es entender que todos somos uno y que nos podemos perdonar y que hay que amar al prójimo. Dicho así es como súper fácil, pero bueno, en el día a día a todas las personas se ve que les cuesta horrores y más en esta época donde hay tantas resistencias, ¿no? Al tener relaciones interpersonales sanas. Creo que todos venimos como a abrir ese chakra corazón, a aprender a dejar ir, a aprender a amar, a aprender a perdonar, tanto a uno mismo como a los demás. Y creo que si bien el camino es diferente, que no todos van a despertar y no todos tienen, tampoco no nos hace más especiales o mejores que los demás, que hay gente que esté despierta, hay gente que esté dormida y hay gente que vibre alto y vibre bajo. Es como que todos viven el momento que tienen que vivir de la forma que lo tienen que vivir. Pero sí veo que las personas ya de por sí, en su propia esencia, están trayendo toda esa información, la están bajando a tierra, eh, que, que son muchos. Sé que hay mucha gente haciendo el bien y sanando y canalizando información y quizás nunca lo sepan, pero están trayendo un poquito de su esencia pasada o están conectando con, con seres que quieren el bien y bajan esa información para aportar su granito de arena. Esto que decías del canto, yo al canto no lo veo como una liberación de decir, canto bien o tengo la mejor voz o una competencia para ver que, que canto mejor que otro, que puedo llegar a ciertos lugares. Para mí el canto, así como toda expresión de sonido, es una terapia de sanación. Me preguntaba el otro día, ¿no? Tengo como esta duda, este interés de descubrir cómo es la música en otros lugares, fuera de la Tierra, en otro planeta, en otra dimensión, en otro tiempo, en otro plano, en lo que sea. ¿Cómo es la música? Porque estamos acostumbrados, ¿no? Ahora a escuchar, ¿no? Frecuencias en diferentes hertz y la frecuencia de Dios y la frecuencia del portal tanto y música de meditación y cosas así, pero
realmente afuera, en otros lugares, ¿cómo suena la música? ¿Para qué está la música? Viendo en internet que hay tantas terapias y tantas personas canalizando terapias y distintas formas de sanación, ¿no? Me pregunto, ¿hasta dónde se podría llegar con eso? Em, ¿Hasta dónde podríamos llegar a recordar para qué usábamos todas estas cosas, todos estos conocimientos, la música y los colores y los cristales y toda esta información que de a poquito estamos recordando y está como queriendo volver a ser parte de nosotros? ¿Hacia dónde se podría ir con eso? Coincido totalmente en esto que nos compartís de como esos aprendizajes comunes que tenemos todos por un lado y al mismo tiempo eh, siento que es como esto de todos los caminos conducen a Roma, como que hay muchos caminos que nos van conduciendo a los mismos aprendizajes, pero cada cual desde su lugar y recordar que esto también lo suelo repetir bastante, esto de que todos somos canales, o sea, todos estamos canalizando, la diferencia es que algunos elegimos hacerlo conscientemente y quizás amplificarlo desde un lugar consciente para uno mismo y para compartir. Y hay quienes canalizan y tal vez no le ponen ese nombre y tal vez tienen esa sensación de que están recibiendo algo más o una idea o lo que sea que viene como desde algún lugar y sin ponerle un nombre y está perfecto también. Esto que vos marcás bueno, como que no hay mejores o peores, sino que siento que es simplemente diferentes experiencias y que todas son igual de perfectas y todas se van complementando entre sí. Si no, qué aburrido sería si, si todos estuviéramos como exactamente en el mismo camino, experimentando exactamente lo mismo. Tal vez sería más simple, pero habría muchos menos aprendizajes, muchas menos pruebas también. Y yendo ahora un poco a lo que tiene más que ver con tu día a día, con el estar acá en la Tierra, más allá de todas las energías y toda esa conexión de todo lo que venimos hablando y el recordar y demás, ¿cómo es un día en tu vida? ¿Cuáles son tus hábitos, intereses comunes, obviamente de lo que sientas compartirnos acá en este espacio? ¿Y cómo es tu relación con lo material, con la materia, con esto, con lo más cotidiano del día a día? Bueno, esa pregunta sí es un poco más difícil de contestar. Es un día a día, porque hay días que son muy buenos y días que son muy malos. No tengo una buena relación con lo material, esa es la verdad. No soy materialista y sí me molesta mucho la gente materialista. Estas quizás son heridas de la infancia. Con respecto a mi núcleo familiar, hay mucha información de carencia en mi árbol familiar, entonces creo que eso me hizo a no ser materialista, pero la realidad es que es algo que tengo que anclar, bajar a tierra, trabajarlo, amigarme con lo material, con lo terrenal y aprender a, a ser abundante. Pasa que yo como no le veo valor a estas cosas, me cuesta darle lugar en mi vida. Entonces por ahí yo tenía la idea de hacer el espacio holístico y a presión con mi mamá terminó siendo una tienda holística. Entonces para mí era un fracaso. Me tuve que amigar con la idea de que tenía que ponerle mucha energía a la idea de que sea un trabajo, de que sea una tienda, de que sea un comercio, porque justamente quería que sea todo lo contrario. Y fue un conflicto como hasta como un conflicto ideológico de decir, tengo que trabajar y al mismo tiempo tengo que hacer que sea algo de lo que me guste, pero cómo hacerlo sin perderme a mí. Porque bueno, yo vengo de familia de comerciantes, entonces me levanto, hago mi rutina en mi casa, me voy al negocio de mi mamá, trabajo ahí y después hago lo que me gusta. No es algo que yo quiera en mi vida. No es algo que me guste, no es algo que vea futuro, no es algo que me agrade. Entiendo que es un privilegio, entiendo que tengo que estar agradecida, pero es como que siempre tengo ese bichito que me dice, me tengo que ir de acá. No es mi lugar, no es mi lugar, no es mi misión, no es de mi agrado.
Bueno, hábitos es una vida muy rutinaria de levantarme, hacer cosas en mi casa, irme al negocio, volver y quizás en el mejor momento estar como absorbiendo mucha información, preparándome, bueno, ahora para cosas del proyecto, ¿no? Preparando mucho esto de salir al mundo. Me tocó de salir de la zona de confort, porque una cosa es trabajar en el negocio de mi familia y otra cosa es ir a un lugar desconocido, en un ambiente totalmente desconocido y sola. Me pasó esto de salir a ferias y estar sola, completamente sin nadie también a quien mandarle un mensaje, decir, che, estoy acá en este lugar y no sé qué esperar. Y bueno, pasaron muchas sorpresas, ¿no? De encontrarme amistades en lugares impensados, de terminar hablando con gente con la que pensaba que no iba a tener ningún tipo de conexión, y sin embargo estaban ahí. Y después saber que, bueno, quizás las personas que están siempre en tu vida no quiere decir que estén en tu vida, y eso tampoco está mal, es simplemente un aprendizaje más. Y en esto de estar sola y en el dar ese salto como una especie de independencia, digamos, me hizo sentirme una nena de 5 años sola en un lugar esperando que alguien me vaya a buscar. Y nunca tuve esa situación en mi vida siendo chica, ¿no? Porque siempre fui muy solitaria y mi familia siempre estuvo muy ocupada, entonces siempre estuve sola. Pero bueno, fue reconectarme con esa herida de la infancia. E intereses tienen que ver siempre con el arte. Quizás también por eso cuando te encontré, enseguida conecté con vos porque vi que dabas clases de música en un momento y fue como, sí, hay algo acá que me está llamando, por más que me quede súper lejos, me está llamando. Mis intereses siempre tuvieron que ver con la música y siempre fue una gran frustración en mi vida porque nunca pude estudiar música como yo quería, nunca pude tocar un instrumento y fui a muchos profesores de instrumento. Fui al conservatorio, pero cuando fui se enfermó la maestra, entonces eh, dejé las clases porque duré muy poco. Nunca era algo que se daba en mi vida hasta hoy. Este año se dio. Y sin embargo, siento que vienen estas energías del auto boicot, de, de decir, bueno, un día voy, otro día no voy. Hoy, por ejemplo, tenía clase y me sentía mal, viste que te dije temprano que me sentía mal. Entonces, bueno, ya no fui. Pero es mismo también, bueno, permitirme recibir la música y que puede ser parte de mi vida también. Que irónicamente siempre le digo al profesor, en el único ámbito de mi vida en el cual avanzo son las clases de música. Nunca avancé tanto en un instrumento de música como este año en mi vida y ese es lo único. Lo demás por ahí hay días buenos, días malos, pero música está siendo una constante en mi vida. Y qué loco esto que nos comentás en relación a la tienda, este nuevo proyecto que estás abriendo, cómo ahí también aparecen las pruebas, ¿no? Como de repente resignificar toda una información que estaba en vos de una manera y siento que es eso, ¿no? Como transformarla y esto de conectar con la materia, siento que también tiene que ver como con parte del recordar y aceptar que elegimos estar acá y que estando acá en la Tierra somos materia, entonces es como amigarnos desde ese lugar, pero que no es de un día para el otro, es todo un proceso. Para muchos tal vez eso nos puede costar bastante, sobre todo cuando está este recuerdo de estar en otros espacios, donde tal vez todo era mucho más liviano, más simple y de repente tener que resolver un montón de cuestiones materiales. Pero bueno, estarán esos pactos y esas decisiones álmicas que hoy no recordamos y siempre se me viene este meme de la sirenita filmando el pacto álmico antes de venir a la Tierra y como con los ojos tapados y como diciendo, ay, ¿qué firmé antes de venir? ¿Cuáles fueron esas elecciones? Y sin embargo acá estamos, de a poco, día a día, paso a paso. Pero siempre se me viene mucho eso como para ponerle un poco de humor también a todo el proceso. ¿En qué momento antes de encarnar firmé el contrato de venir a la Tierra a endeudarme y pasar por todas estas vivencias? Pero sí, bueno, es verdad, son pactos y hay que pasarlos y hay que aprenderlos también porque están para algo, ¿no? Tampoco es tan trágico.
Me acabo de acordar de un audio que escuchaba hace poco tiempo de Mujer Holística, que de paso la súper recomiendo para quien necesite esto de resignificar y repensar la conexión con lo material, con la materia. Tiene como muchas activaciones y mucho esto de romper con creencias limitantes y demás, y está bueno escucharla. Y una de las cosas que decía hace poco era esto de aprender a no tomarnos la vida tan en serio y quizás pensarla un poco más como si estuviéramos jugando un videojuego donde uno elige en qué nivel empezar ese videojuego. Quizás hasta podemos elegir cuál es el contexto en el que el muñequito del videojuego va avanzando, y esto de cuando vamos superando obstáculos y no sé, se me viene ahora en Mario Bros. Cuando tenemos, no sé, las estrellitas o cosas así que vamos como sumando puntos, y pensarlo un poco más así. Y siento que tal vez es una manera de sacarnos unas cuantas cargas cuando podemos empezar a pensar nuestra vida de esa manera, y esto, el mensaje puntual que era la vida no está hecha para que la tomemos tan en serio, era algo así, no me acuerdo si eran esas las palabras textuales, pero el mensaje sí iba por ese lado. Así que te escuchaba y recordaba también ese mensaje como para recompartirlo, y de paso también recomendarla para quien resuene trabajar en estos temas. Está bueno escucharla. Y un poco ya nos fuiste anticipando, pero si tenés que imaginarte cómo te ves de acá en unos años, al menos hoy, ahora, en este momento, ¿cuál es esa visión que tenés de acá, no sé, pongámosle 5 años, 10 años o lo que vos quieras? ¿Cómo te ves de acá a un futuro? ¿Cómo me veo acá 5 años? No, esa pregunta sí que no podría decirlo. ¿Qué me gustaría? Bueno, supongo que me gustaría que el proyecto tome forma, ¿no? Y pueda ser algo mejor, ¿no? Espero que el espacio holístico exista. Me gustaría que sea presencial. A mí me gusta mucho eh, que sea presencial. Todavía batallo un poco con esto de la tecnología y la virtualidad. No me gusta mucho, no lo disfruté. No me amigué con la tecnología en la pandemia. No, no es algo que diga, wow, espero que el futuro sea tecnológico. No, para nada, todo lo contrario. Bastante enemistada con la tecnología. Me gustaría que el espacio holístico sea una realidad y si se pueden hacer charlas presenciales, creo que sería lo mejor. Y de acá a 10 años, bueno, es un poco más exigente. Me tendría que amigar mucho con lo material, me tendría que amigar mucho con lo terrenal, porque siento que todo pasa por lo mismo. Pero bueno, no, mis sueños no es que la tienda holística sea número uno en ventas, el proyecto, no sé, la tienda más grande, o que, no sé, pueda vencer el miedo y algún día pueda cantar y sea una cantante famosa. No, es como que esas cosas no me significan nada. Siento que no soy tan ambiciosa, no sé, no sé por qué. Siento que quizás es como que me gusta la idea de una vida tranquila. Y me gusta la idea de una vida tranquila, sin tantas presiones. No sé, algún un camino intermedio en el que pueda estar bien y, no sé, y las cosas puedan vivir en armonía. De acá a 10 años, creo que mi sueño más grande en realidad es tener una familia. Vengo mucho con esta lucha interna, ¿no? Como que mi misión de vida en realidad es ser mamá y pasar por esa experiencia. Ya no tanto que tenga que ver con, no sé, cosas extraordinarias o, no sé, o muy ambiciosas o muy importantes. Creo que mi idea de la vida es otra, que seguro tiene que ver con algún pacto o alguna herida de alguna vida pasada. Pero bueno, esto que me decías, ¿cómo es tu relación con el mundo y con la vida acá, ¿no? Cuando yo era chica, de adolescente, pensaba que mi vida iba a ser siempre con el mismo sueño, ¿no? Que mi sueño era la música y poder triunfar en la música y poder vivir de la música y que el arte era algo con lo que no podía vivir, que tenía que ser una constante en mi vida. Y hoy, de una manera
tan natural, es como que si está o no está, no me cambia nada. Antes era como que si yo no tengo música, no puedo vivir. Si no tengo películas, no sé, cine, arte, si no está en mi vida, no existe la vida. Y ahora, no sé, el silencio se me hizo tan, tan cotidiano que aprendí que no necesito, no sé, meterme a YouTube a ver una película, o sea, abrir Netflix y ver una serie. No necesito poner un disco y escucharlo y, no sé, conectar con la letra de una canción. Es como que desapareció esa necesidad en mí. Como que puedo conectar como que si estoy en silencio, estoy bien. Si estoy en mi mundo interno, estoy bien. Que las plantas de mi jardín son hermosas, por más que, no sé, sean yuyos y malezas. Que la música, que cuando llueve, por ejemplo, que cuando uno, bueno, a mí me gusta mucho buscar esto y poner eh, música así como de cuencos, o cuando la lluvia cae en los tamborcitos o en los baldes, esos videos me encantan, los pongo y puedo estar horas escuchando esos videos. Es como que, no sé, la conexión quizás, ¿no? La conexión con Madre Tierra. Y había leído esto hace poco que tenía que ver que como estamos en la Tierra y tenemos la conexión con la Madre Tierra, esto de maternar es como un deseo natural, que para muchas personas quizás puede ser un proyecto o algo material, para mí ya es algo literal. A mí me gustaría que el día de mañana poder, no sé, si es como mi camino, ¿no? Ser la maestra que me hubiese gustado tener, me gustaría que sea con mis hijos. Y aparte que es todo un tema eso de activar la abundancia. Yo pensaba que era abundante mi vida hasta que me di cuenta que en algún momento activé el botón de la carencia y se fue todo en picada. No sé por qué, pero bueno, también es un aprendizaje. Qué lindo escucharte con estas visiones de futuro, ahí te iba imaginando. Bueno, tendremos que volver a escuchar este audio en 5 o 10 años a ver cómo se dieron en verdad las cosas, tomarlo como si tiráramos un poco una botella al mar y volver a recuperarla un tiempo más adelante. Y también se me viene esto de qué lindo poder como encontrar este punto medio entre visualizar y como reconociendo, bueno, cuáles son los deseos profundos que estoy sintiendo en este momento, pero también sabiendo que podemos ir cambiando en el camino, como esto que decís de cómo fue cambiando tu conexión, por ejemplo, con la música, porque a medida que vamos avanzando nos vamos encontrando con cosas nuevas que tal vez ni siquiera nos imaginábamos que se nos iban a cruzar en el camino. Y está bueno poder ir encontrando como ese punto medio, ¿no? Entre, por un lado, poner foco en hacia dónde nos queremos dirigir, pero también sabiendo que la vida nos puede ir sorprendiendo con cosas que hasta este momento no recordábamos o no sabíamos que estaban en nuestro interior, y abrirnos también a que todo eso nuevo llegue, que no dejan de ser partes de uno y también que tal vez de estos pactos que fuimos firmando, decidiendo, pongámosle el nombre que sea, pero que tienen que ver con estos recuerdos más álmicos de las frecuencias de nuestro ser, que tal vez en este momento con muchas de esas frecuencias todavía estamos un poco desconectados, y en medida que vamos aprendiendo a conectar con esas partes elevadas propias y fractales y demás, se nos va aclarando tal vez un poco el panorama y se nos van abriendo nuevas puertas. Así que está bueno como eso, poder ir encontrando ese equilibrio entre las decisiones conscientes del hoy para poder también tener un foco, pero también abrirnos a la sorpresa. Y bueno, y para ir cerrando, primero que nada, agradecerte muchísimo por todo este tiempo, por abrirte a compartir tantas cosas de tu proceso que seguramente a muchos les va a resonar y a ayudar también esto de sentirnos acompañados en nuestro camino cuando escuchamos las experiencias de un otro. Así que gracias, te agradezco yo y te agradezco en nombre de quienes seguramente van a escuchar y que les sume escucharte hoy.
en el momento que sea que estén escuchando este audio y sabiendo también el desafío que representa para vos esto, el decir que sí, esto que decías en un principio, no podía decir que no, pero también me costaba decir que sí, y sin embargo elegir trascender todos esos miedos, todas esas resistencias, esto de lo que significa exponerse y sobre todo cuando lo que se está compartiendo, lo que se está expresando son vivencias tan propias y tan profundas, así que te súper, súper, súper agradezco por eso. Te deseo todo lo mejor con este proyecto, que ojalá nos encontremos ahí en ese espacio, intencionando ya que se dé este espacio así como lo estás sintiendo, como lo estás deseando. Sabemos que es un paso a paso, pero sabemos que es posible, no dejar de creer que es posible y que se va a ir creando de a poquito. Y nada, ya nos estoy viendo ahí compartiendo, así que va a ser una realidad, ya es una realidad, al menos en la energía, en los pensamientos, siento que ya es y simplemente es ir viendo, se me viene como la imagen de cuando uno va como armando los cimientos y poniendo los ladrillos de uno, como para construir un nuevo lugar, bueno, desde un lugar energético siento que es eso, que ya estás ahí con esos cimientos y que de a poquito ese espacio físico se va a ir construyendo para poder encontrarnos ahí. Así que súper agradecerte y te dejo abierto estos últimos minutos como para que si hay algo que tal vez no te pregunté, que sientas compartir o algún mensaje que quieras compartir con quienes estén escuchando, todo tuyo este espacio para poder expresar, compartir todo lo que sientas. Me encantó la imagen mental del doble cuántico poniendo los cimientos ladrillo por ladrillo. Se me hizo muy visual. Muchas gracias a vos por la invitación, por cederme el espacio, por considerarme. Muy, muy agradecida, sí, es verdad, es muy difícil para mí y pido disculpas si en algún momento me expresé mal. Mi problema no es expresar quizás vivencias personales o cosas íntimas, mi problema es cómo expresarlo. Mi problema es siquiera hablar y poder exteriorizarlo, si se quiere. Así que quizás si me trabo un poco al hablar o soy muy repetitiva o muy abstracta con las palabras, bueno, pido disculpas y espero que se haya entendido eh, lo mejor posible. Y gracias, gracias, gracias por invitarme y cederme este lugar. Y para concluir, no, se me ocurre simplemente invitar a todas las personas a que se animen a expresar todo lo que sientan. No tiene que ver siquiera con un despertar espiritual, pero que quizás con conectar, ¿no? Conectar con el alma y no tenerle miedo a todas estas estructuras sociales, ¿no? Que nos piden que tenemos que ser sí o sí de cierta manera y cumplir con las normas y que a veces, ¿no? En este afán de cumplir socialmente, no nos olvidamos de nosotros mismos y de nuestra esencia, y es como que ahora, ¿no? Nos quieren ahí a la par de la inteligencia artificial, ¿no? Fríos, robóticos, todos llevándonos mal entre todos y en una sociedad dividida. No sé si tenga o no que ver con un despertar espiritual, pero me gustaría que la gente no tenga miedo a expresarse. Que no importa el lugar, no importa con quién, no importa sobre qué, pero justamente esto que hablábamos de poner la voz en primer plano, que la gente no pierda su esencia, no pierda esa conexión con el corazón y que se anime a hablar, que si necesita pedir ayuda, que la pida, que si está mal, que lo diga. Está pasando por un montón de, no sé, de procesos desconocidos, ¿no? Y tiene miedo y no sé, y ve cosas y escucha cosas y tiene un despertar espiritual, pero no sabe por dónde empezar, que lo exprese, que busque lugares y plataformas donde la gente está hablando de esto, que mande un mensaje, que se anime a, no sé, a dejar un comentario en algún lugar, que
siempre va a haber alguien dispuesto a asistir. Siento, ¿no? Que hay tanta gente que te dice, no, no vivires en carencia, no te quejes, pero eso también siento que es como callar a la gente. Creo que la gente necesita expresarse. Si una persona está en un estado de vibrar bajo, digamos, ¿no? Creo que está pidiendo ayuda de una manera. Y está mal decirle, no, no te expreses, no, no te quejes, no, no te pongas en víctima, no llores. No, todo lo contrario, invita a la gente que lo haga y que pida ayuda de la manera que tenga que hacerlo, porque todos pasamos por este lugar sintiendo un vacío, ¿no? Y creo que buscamos un apoyo, una validación, un lugar donde tener una contención. Entonces, invitar a la gente que desde su esencia, desde su alma, que diga lo que tenga que decir, que, no sé, por más si está deprimido, que hable y que lo diga, que necesita ayuda, que se anime y pida ayuda, aunque sea desconocido, que si, no sé, tuvo una visión y se vio en una vida pasada y no era humano y que lo cuente, no importa, que lo cuente. No importa si fue verdad o fue mentira, no importa si a la gente lo trata de loco, le cree o no, que comparta y se exprese y que ponga la voz en primer plano, que va a encontrar a alguien que está pasando por el mismo proceso y a lo mejor eso desencadene muchas cosas más y cosas buenas, porque si uno pide ayuda, del otro lado va a haber alguien que va a ayudar. Si uno está perdido, siento que alguien va a tirar una soga y a quizás no canalizar la palabra justa. Me gustaría eso, desde mi lugar, invitar a la gente que hable, que se exprese, que va a haber un lugar donde su voz va a ser escuchada y donde pueda encontrar la respuesta o la palabra justa. Y, y esto, ¿no? Un poco de hacer un llamado a todas las personas que están despertando y que se animen a dar el paso y a hablar, y las personas que ya despertaron o semillas que ya saben que son semillas, invitarlas a actuar con esto, ¿no? Con la vocación de ayudar al prójimo y estar siempre al servicio, digamos. Yo soy muy creyente de que todos venimos a cumplir un servicio. Todas las personas que saben que vinieron a hacer un servicio, que se levanten y lo cumplan, y que todos aquellos que están en una búsqueda y quizás no se animen a dar el paso, que lo den. Gracias, gracias de nuevo por todo este compartir y por este último mensaje que siento súper importante para justamente seguir desmitificando esto de elevar la vibración, poder conectar con un montón de herramientas que nos vayan ayudando a esto, a seguir avanzando, a elevar nuestra vibración, a recordar todo lo que tenemos que aportar. No tiene nada que ver con reprimir emociones que tal vez desde nuestra polaridad humana no nombramos como, o no sentimos incluso como tan lindas, pero que es necesario ir a ver ahí, es parte del camino. Y si no nos animamos a observar y a nombrar, tampoco vamos a poder transformar y eso va a seguir quedando guardado por vidas y vidas y vidas. Así que siento súper importante este mensaje, este recordatorio que nos traes para finalizar. Gracias, gracias, gracias infinitas por todo este compartir y gracias a todos los que están ahí del otro lado, también recibiendo, escuchando. Y también los invitamos a expresarse a través de los comentarios, a contarnos cómo les va resonando todo esto. Y ahí estaremos para leer y recibir también sus mensajes. Un abrazo enorme a todos y nos seguimos encontrando.